Y hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la vez anterior, entornos tóxicos. Entonces, esta es la segunda parte de los entornos tóxicos. Y seguiremos con el libro de Daniel, seguiremos con la historia de Daniel, historias que alguna vez nos contaron de niños, historias que hemos escuchado como de una manera mítica. Pero historias que están allí en la Biblia y que nos dejan grandes enseñanzas para saber de qué estamos hablando. Para entrar en materia vamos a tocar dos textos que son centrales en este momento y en estos puntos. Entonces volvemos a Juan 17, versículo 15, lo que decía Jesús, le decía Jesús a sus apóstoles, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso ya lo habíamos visto la semana anterior, entonces tenga ese versículo allí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús nunca quiso que nosotros nos abstrajéramos, evitáramos el contacto con la gente, sea o no sea cristiana, sea o no sea de nuestros afectos. Lo que dice Jesús le está pidiendo al Señor, guárdalos del mal, guárdalos de pecado. Y el otro texto que también es, digamos, un texto transversal a toda la enseñanza mientras estamos trabajando sobre de las personas tóxicas, de la toxicidad, de todo este asunto. Entonces, Romanos 12:19, ya creo que ya podemos casi que memorizarlo. Entonces, Romanos 12:19 dice, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Dice el Señor que Él pagará, que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Con esos dos textos en mente, con esos dos textos que ya hemos trabajado antes, entonces vamos a seguir avanzando hacia la historia de Daniel. Y hoy vamos a hablar de otra de esas historias bonitas, clásicas, que siempre nos contaron de niños allí, los que tuvimos la oportunidad de estar en una clase de iglesia infantil, de escuela dominical, de catequesis, o aún hay películas que lo relatan. Entonces vamos a arrancar con el capítulo 6, versículo 4, versículo 3, perdón. Vamos a arrancar con el 3. Dice, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Lo primero que tenemos que ver es quién era Daniel. Ya hemos visto cuáles eran las características de él, de sus tres amigos, ¿cierto? De los que ellos llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero más allá de esto, Daniel tenía algo muy especial. Acá ya no estamos hablando de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue depuesto y todo su imperio fue depuesto y viene un nuevo rey, viene un nuevo monarca porque conquistaron esas tierras. Este se llama Darío. Entonces Darío, él nombra unos consejeros, él empieza a organizar su reino. Dice la Biblia que Darío nombra a 120 personas que le ayudan a gobernar, pero sobre esas 120 había tres jefes que eran superiores. Dentro de esos tres estaba Daniel, pero dice que había tan buen desempeño en Daniel que Daniel lo puso por encima de los inmediatos superiores. Entonces estaba Daniel, los tres y los 120. Entonces, esto realmente es interesante porque este rey que viene de afuera, que tiene una preparación diferente, ve en Daniel algo distinto y lo pone en un lugar de preeminencia. Y acá viene uno de los puntos que tenemos que trabajar cuando hablamos de entornos tóxicos. A veces el entorno tóxico no es tóxico simplemente porque está lleno de envidias, de traiciones, de componentes, como hablamos hace 8 días, sino que también es tóxico porque la gente que está alrededor se deja contagiar por esa envidia, ¿cierto? Y ellos quieren lo que tú tienes. O a veces no es ni siquiera lo que tú tienes. Simplemente no soportan verte en un lugar de preeminencia, un lugar de dignificación, un lugar al que todos dicen, ¿cómo llegó este allá? Entonces, estas personas tenían una envidia natural, y acá es donde entramos al versículo 4. Y el versículo 4 dice que cuando lo nombran jefe de todo el reino, pensó que nombrarlo jefe de todo el reino, no lo hizo. Dice, los otros solo esperaban a que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo.
Versículo 5. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Las personas que se mueven en ambientes tóxicos, por lo general, son contaminados por la masa, por la presión social. Ellos estaban pendientes del desempeño de Daniel. Y acá tenemos que tener en cuenta algo que debe alertarnos siempre. La gente nos está mirando. Y cuando usted dice que usted quiere mejorar, que usted quiere cambiar, o quiere dejar de comer cosas malas, o quiere dejar de beber, o quiere abandonar un vicio, la gente siempre va a estar pendiente de usted, porque lo primero que hay que buscar es cómo caer a otra persona. Porque lo primero que hay que buscar es a ver si lo logra. Yo no creo que lo logre. Siempre eso está dentro de los ambientes tóxicos, y ambientes tóxicos hay en todo lado. Entonces, estos personajes, además de la gran envidia que tenían allí, realmente lo que los movía era la intención de hacer caer a alguien. Miren, no importaba si era Daniel, podría llamarse Pedro, podría ser de otro reino, pero el asunto de ellos era que esa persona tenía que caer. Pero una cosa importante, dice la Biblia, no encontraron nada que Daniel hiciera mal, porque siempre hacía bien su trabajo. Tenemos muchos ojos sobre nosotros. La gente está buscando nuestra caída. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es fortalecer lo que tenemos que hacer y mantenernos firmes en lo que nosotros tenemos que hacer. Íntegros, siempre responsables, haciendo bien las cosas, buscando que no haya nada de lo que tengan que señalarnos ni reprocharnos. Y a eso se dedicaba Daniel. Entonces, ellos encuentran, comillas, un punto débil. Y dicen, tenemos que hacer algo que tenga que ver con su religión. Primer error, ya lo hemos visto acá. Ellos pensaron que lo de Daniel era solo una religión. Y Daniel no tenía una religión. Daniel tenía una relación con Dios. Un religioso se dedica a seguir estructuras, rezos y modelos. Daniel no, Daniel escuchaba a Dios. Daniel le preguntaba a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Daniel tenía una comunicación constante con Dios. Pero ellos dijeron, esta es la forma, vamos a bloquearlo de la manera en que eso que él hace, que es bueno para él, lo vamos a hacer ver malo. ¿Sabe? Eso no es nuevo. Cuando usted va a la Biblia y usted lee en Isaías 5, ¿cierto? Isaías 5, vamos a leer rápidamente este texto que es bien interesante. Desde el versículo 20 al 24, dice, palabra de Dios para todos, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclar licores son campeones, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza de Dios, del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Pero por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Isaías ya nos advertía de este tipo de cosas. ¿Qué mal les va a ir a ustedes que a lo bueno llaman malo? Yo puedo decir y puedo pensar que dentro del contexto bíblico, estos fueron los primeros que dentro del contexto bíblico, lo que está escrito, puede que haya habido antes algunos casos, que generan vetos, bloqueos sobre la expresión de la libertad de fe y en especial lo que tiene que ver con el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores o Jesús. Hoy en día, usted puede decir que usted de cualquier tendencia oriental o de nueva era o de meditación puede decir cualquier cosa, puede decir que usted decide comer de una manera o actuar de otra manera, pero lo único que no le soportan a usted que diga es que es cristiano, que sigue a Cristo. Si usted llega a mencionar eso, por lo menos en estos países del norte, entonces usted está adoctrinando, usted está haciendo algo que está prohibido. Pero acá ya lo hicieron con Daniel. Con Daniel le dijeron al rey, le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a la gente que durante un mes, es solo un mesecito,
Es para que usted se sienta bien, para que su ego sea edificado. A la larga usted es el rey, usted es el que manda. Que todos lo adoren solo a usted, que a ninguno más, que no se pueda elevar ni siquiera una oración a nadie más. ¿Sabe? Las personas, los engañadores, los que están enceguecidos por la envidia, buscan la manera de hacer ver legal lo que es ilegal, de hacer ver bien lo que está mal. Y eso es lo que sucede en entornos tóxicos. Cuando a usted le dijeron que la droga era mala y ahora le están diciendo que era buena, hay algo mal que está en el medio. Cuando a usted le dijeron que comportarse de una manera era malo y ahora está bien, algo está ocurriendo en el entorno. El entorno se está viciando, se está volviendo tóxico. Pero entonces si usted llega a confrontar, a decir algo así, le van a decir, es que usted es religioso, usted no respeta los derechos, pero nadie respeta los derechos del otro. Eso le estaba pasando a Daniel aquí. Entonces, el rey pone el edicto, el rey avanza, ¿cierto? Y vamos a saltarnos ahora al versículo 11 de Daniel 6. En el versículo 11 dice, cuando los jefes de los principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey y le dijeron, Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su Majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió, así es. Y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron, pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece a la ley de Su Majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al día siguiente, los jefes de los principales fueron a verlo y le dijeron, Su Majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firmó una ley, nadie puede cambiarla. Es interesante, en mi país hay un término para cuando se está editando, se está creando una ley y le meten un pedacito en la ley, un articulito, una forma, una palabra que le permite a los abogados jugar con eso a favor o en contra de la ley, de la misma ley. Es decir, la ley está establecida, pero hay un hueco, hay un vacío en la ley a partir de solo una palabra. Eso le pasó a Darío. Los sabios, los gobernadores dicen, usted dijo esto, usted firmó el decreto, sí, así es. La ley dice que tiene que cumplirse y la ley dice que tiene que ejecutarse el castigo también. Entonces, ¿qué va a pasar con Daniel? Porque él lo está irrespetando totalmente. Él no le ora a Darío, él le ora a un Dios que él cree porque es que él se cree mejor que todos nosotros. No lo están diciendo así, lo están diciendo para que el rey se envenene por dentro. Pero el rey entiende que fue una trampa. Lo que viene a partir del versículo 16. Dice, el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero mira lo que dice el rey allí. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo a Daniel, deseo que te salve el Dios a quien siempre tú has adorado. Aquí hay algo importante. El rey Darío estaba reconociendo algo que él no entendía aún. Pero él decía, yo sé que tú tienes algo más grande y yo sé que ese Dios te puede salvar. Entonces mi deseo es ponerme a la par con ese deseo de ese Dios, ¿cierto? Para que ese Dios al que tú crees te salve. A ese Dios en quien tú adoras te salve. Y así ocurre. Cuando el mal enceguece, la conciencia se cauteriza. Y se actúa con picardía y mala intención. Así lo hacían estos personajes. También con sevicia. El rey pone sello a la cueva. Mire lo que dice el 17. Enseguida echaron al Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande. El rey puso su sello a la entrada. O sea, el rey definió, ok, esto solo lo puedo abrir yo. Pero mire lo que ocurre después de eso. Dice,
Lo mismo hicieron los jefes de los principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Ellos actuaron con maldad, con intención. Ellos no querían que nada ocurriera. O sea, si nosotros no rompemos ese sello, nadie puede romperlo. No es suficiente solo con el sello del rey. Nosotros también tenemos que estar allí. Mire qué tanta maldad había en el corazón de ellos. Mire qué tanta maldad había. Pero entonces viene el rey, no puede dormir, el rey se inquieta y le dice el rey en un momento, dice, en el 18 y el 19, dice, Daniel, el rey al que adoras, ¿pudo salvarte? Ese rey, ese Dios al que adoras, ¿pudo salvarte? En el 17 le dice, en el 19 dice, en cuanto amaneció el rey, se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva se puso muy triste y gritó, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó, mi Dios envió un ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo, tampoco he traicionado a su majestad. Después de esto, el rey manda a sacar a Daniel, y como él sabía que había sido engañado en su buena fe, celebra que Daniel está bien, celebra. Pero él dice que manda a esos gobernantes, a esos que habían mandado, hecho que Daniel se metiera en la cueva de los leones, a que ellos sean los que van a la cueva de los leones con sus esposas y sus hijos. Eso ya es parte de la cultura de los medos y los persas, fue parte de la venganza, no es lo que estamos hablando ahorita. Pero la realidad de acá es que tenemos que enfocarnos, es cómo hizo Daniel para en medio de un ambiente tóxico, para un ambiente lleno de trampas, de engaños, de mentiras, de leguleyadas, llamamos en nuestro país, de micos en las leyes, de mentiras, de cosas que se llaman malas, que son malas y las llaman buenas. ¿Cómo hizo él para mantenerse allí? La clave está en lo que le dice Darío en el versículo 17, cuando le dice, ese rey al que adoras, te va a salvar. Yo quiero que eso pase. Y cuando llegan al 19 dice, oye, ese Dios al que adoras te salvó. La respuesta de Daniel es increíblemente perfecta. Dice, sí, porque él sabe que yo no hice nada malo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que da testimonio de quién eres. Porque Dios es el que da testimonio de qué es lo que estás haciendo. Y por más que las corrientes estén en contra tuyo, por más que las cosas estén en contra tuyo, por más que la gente esté hablando detrás, pero más que la gente esté diciendo mentiras para desquitarse contigo de algo que no sabes si hiciste mal, Él es el que da testimonio. Pero Él solo va a dar testimonio si tú te agradas con Él, si tú le adoras, si tú te postras. Recuerda lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Desquítate de esas personas tóxicas, de esos entornos tóxicos. Desquítate en oración. Deja que Dios tome cargo. Deja que Dios se haga cargo del asunto. Porque Él sabe que lo que tú estás haciendo vale la pena, pero Él también tiene misericordia de los que están fallando. Dios siempre va a encargarse de honrarte y de dejar en vergüenza a aquellos que no honran a Dios, aquellos que no reconocen su pecado, aquellos que le faltan a la palabra. Dios tiene esas características y Dios va a honrar a todos los que lo han buscado de corazón. Daniel lo buscaba. ¿Cuál es la clave de todo este punto que estamos tratando hoy, del entorno tóxico? Siempre conectados con Dios. Sin importar en dónde estemos, Dios guardará nuestra honra. Siempre conectados con Dios, Dios callará las bocas de los leones y callará las bocas de los detractores. Siempre conectados con Dios, siempre habrá alguien que reconozca que nosotros honramos y bendecimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es el que nos dignifica. Él es el que nos da la honra. Solo tenemos que darle la gloria a Dios y a través nuestro el reino se purificará. Desde el 26 vamos a leer. Ordeno con mis deseos de paz para todos. A partir del 25, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar, hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra.
El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Mire tan bonito que es actuar de la mano de Dios. Dios va a dar testimonio de nosotros, pero por sobre todo el nombre de Dios va a ser honrado en toda la tierra. Darío le dijo a su gente, ese es el único Dios que de verdad vale la pena, porque él no sabía que él es el único Dios verdadero. Entonces, usted y yo, como siervos, como amantes del único Dios verdadero, postrémonos delante de Dios. Digámosle, Señor, no estoy tal vez en el mejor lugar. Tal vez estoy en un lugar oscuro, en un lugar hostil. Pero tú, Señor, taparás la boca de los leones y callarás la boca de los detractores y me sacarás en honra. Dios lo hará si usted lo cree y actúa en consecuencia. Daniel abrió las ventanas de su cuarto y oró para que todos lo vieran, para que todos vieran que él no iba a doblegarse ante un decreto o ante una norma, porque Dios estaba con él. Vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo para que Dios nos lleve a tener la victoria aún en medio de lugares hostiles. Padre, gracias yo te doy por esta tarde, por la bendición de estar acá reunidos, porque tú, Señor, en medio de todas las situaciones difíciles, siempre nos vas a sacar en honra. Bendecimos ese entorno complicado en el que estamos. Tal vez es la oficina, los chismes, las murmuraciones, la fábrica donde trabajamos, el lugar donde nos desempeñamos, tal vez el entorno de los clientes a los que visitamos, tal vez la competencia desleal. Padre, yo pongo todas estas situaciones en medio delante tuyo, Señor, y te pido que toda mala intención sea revelada y que tú, Señor, saques a la luz lo que está en las tinieblas, que reveles, que saques a la luz, que reveles las intenciones del corazón, las intenciones ocultas, y que a nosotros, Señor, nos cubras con tu gracia, con tu bendición, que tapes la boca de los leones y calles la boca de los detractores. Bendecimos este tiempo. Padre, yo bendigo a todo aquel que está pendiente de respuestas de oración en esta semana, respuestas de sanidad, respuestas de trabajos en este tiempo difícil de momentos laborales. Yo bendigo, Señor, esas opciones que se están abriendo. Respuestas financieras vienen, Señor. Restauración familiar. Verdades que vienen de parte tuya. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. No lo olviden. Nos vemos la próxima semana. Conéctese con nosotros. plsanguna@gmail.com. Conéctese a Facebook, a YouTube con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por estar allí con nosotros. Un abrazo.